Bienvenidos a ¿Y por qué no? El lugar donde tú sí te pones como prioridad, sí te tomas el tiempo para crecer y donde a diferencia de los demás, sí te pones a trabajar. Listo, ahora que logré subir tu ego, comencemos. Bienvenidos a otro episodio de ¿Y por qué no? El día de hoy vamos a tener un episodio muy profundo y especial, ya que vamos a hablar acerca de la teoría transgeneracional, una teoría que nos ayuda a entender cómo los traumas, patrones y experiencias de nuestros antepasados pueden llegar a afectarnos en el día de hoy. Y para hablar acerca de este tema estoy con una persona muy especial, Marlene Vela. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, Elías. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Oye, Marlene, cuéntanos un poco acerca de cómo fue el que te entraste a este mundo y qué haces ahorita actualmente. Bueno, pues a mí siempre me han gustado muchísimo las energías. Desde niña, mi mamá me llevaba mucho a terapias alternativas. Okay. Y bueno, yo ahorita me dedico a las energías. Soy terapeuta energética, doy terapias de Reiki y de barras de Access, pero también me dedico a ver otros temas, como por ejemplo, sanación de niño interior, sanación del linaje femenino, masculino, sanando a mamá, sanando a papá. Y también doy círculos de mujeres y ceremonias holísticas. ¿Y cómo se relaciona todo eso con la teoría transgeneracional? ¿Podrías explicarnos un poco acerca de esta teoría? Bueno, pues la teoría transgeneracional básicamente consiste como en indagar en nuestro pasado y en lo que vivieron nuestros ancestros, en lo que nuestros familiares les tocó vivir anteriormente para poder comprender el presente. Es como hacer conciencia de lo que vivimos hoy a través de nuestro pasado y de nuestros antepasados, o sea, nuestros ancestros. Cuando nosotros empezamos a indagar un poquito en nuestro árbol familiar, qué fue lo que les tocó vivir, cómo eran las condiciones de vida, qué enfermedades llegaron a vivir, qué dolencias, sufrimientos tuvieron, etcétera, podemos nosotros empezar como a hacer esta conciencia de checar qué patrones estamos repitiendo nosotros de nuestra familia, pero no solo eso, sino que también podemos darnos cuenta como de cómo está afectando nuestra situación actual, por qué nos comportamos de ciertas maneras, por qué nos pasan ciertas cosas, etcétera. Y no solamente, o sea, no es un tema nada más negativo, sino que también es un tema positivo, porque a nosotros honrar y bendecir a nuestros ancestros, hacer conciencia de ellos, hacer memoria de ellos, conocer su pasado, también se nos da la oportunidad de retomar como que todo lo bueno, de retomar todos los dones que hemos heredado de ellos, todas nuestras cualidades positivas, no solamente las vivencias negativas, sino que todo lo padre también lo heredamos de ellos, y también nos ayuda pues a conocer nuestra historia, a conocernos a nosotros un poco más. Y yo, por ejemplo, o sea, esto ya más personal mío, yo algo que hago mucho es que siempre que voy a hacer algo, por ejemplo, venir a este podcast hoy o dar una ceremonia o algo, siempre le pido a mis ancestros, así como ancestros y ancestras, por favor, dótenme de toda su sabiduría ancestral, dótenme de todas sus experiencias, de sus vivencias, y ayúdenme, por favor, a que esta situación salga favorable para mí, para que me vaya súper bien. Ayúdenme a tener mucha creatividad, confianza, que las cosas fluyan. También les pido mucho como que ayúdenme a conectar con mis dones heredados, con todos mis dones que yo tengo de ustedes, con toda la sabiduría que existe en mí a través de ustedes, para que las cosas salgan bien hoy, por ejemplo. O sea, es algo que yo hago mucho. Entonces, sí es un tema donde es más importante centrarnos en lo negativo, porque es muy importante sanar todo eso que ellos vivieron, que a nosotros nos pudiera estar afectando hoy. O sea, la finalidad es como liberar todo eso y retomar nuestra vida, volver a tener las riendas y el control de nuestras situaciones, de nuestras experiencias, de todo. Claro. Pero también quisiera como hacer un hincapié de que no todo es malo, y también a través de nosotros sanarlos a ellos y liberarlos a ellos, podemos también agarrar cosas buenas de ellos, que estar a nosotros más conectados con ellos y que nos estén protegiendo también es algo que podemos sacar de ahí. O sea, hay muchas cosas buenas que sacar de ahí, pero sí hay que enfocarnos en también sanar esa parte y sanarlos a ellos y liberarlos a ellos de sus dolores para que ya no existan en nuestro plan familiar. ¿Y cómo es? Vaya, ahorita nos estás comentando acerca de cómo ciertos patrones, heridas, pueden transmitirse, incluso por más que sea un abuelo, tatarabuelo,
hacia nuestra vida presente, ¿cómo exactamente es como se transmiten estas dolencias, estas experiencias hacia nosotros en el momento presente? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí es un tema como que aborda muchos aspectos. En primera, energéticamente hablando, dentro de nuestras generaciones, dentro de nuestras familias, existen cosas que se llaman como mandatos y lealtades familiares. Es cuando hay como promesas o temas irresueltos dentro de la familia que pudieran ser pasados a nosotros. Pudieran ser, por ejemplo, pensando en un ejemplo más sencillo, si una de, no sé, tu tatarabuela sufrió una historia de amor muy drástica y ella prometió no volverse a enamorar y ella prometió jamás olvidar al hombre que le hizo esto, ¿no? Okay. Lo más probable es que sus descendientes nazcan con el inconsciente cargado de esta promesa, como de que ellas a la hora de experimentar su amor tengan en el inconsciente esta promesa que hizo esta persona de su clan familiar a otra persona y que esto no le esté permitiendo a ella inconscientemente como que tener un amor con alguien o que pueda ser alguien que esté más cerrado al amor, etcétera. Pero la manera en la que se pasan más que nada puede ser a través de estas promesas que se hacen, promesas y creencias de que si en tu familia se tiene la creencia porque alguien en tu clan familiar vivió alguna situación económica de escasez o de pobreza o de carencia, crece esta idea de que es algo que le toca vivir, por ejemplo, o que no merece tener abundancia. Y todo eso también se va pasando. Pero ya hablando más de cómo se va pasando, hablaríamos de algo que se llama como la impregnación de huella energética. Haz de cuenta que nosotros cuando estamos en las aguas del útero de nuestra mamá, estas aguas están impregnadas de energía de todo lo que a ella y a su mamá le tocó vivir. O sea, para explicártelo un poquito mejor, es más como relacionado al tema del linaje femenino, okay, pero es como un ejemplo que te va a ayudar mucho a entender cómo es esta herencia de ADN impregnado con la huella energética. Entonces, digo, perdón que te interrumpa, pero lo más importante o lo que más te puede afectar o impactar es, vaya, lo que vivió tu mamá y tu abuela, más Sí. que los antepasados antes de ellos. Sí, o sea, lo que más marca tu vida más que nada es tu abuela, porque estamos hablando de que energéticamente todas estas vivencias, dolores y promesas se pasan a través del ADN, energéticamente hablando también. O sea, por ejemplo, en clase de biología que te dicen, si la abuela tiene ojos azules, la nieta va a tener ojos azules, no la hija. Es lo mismo, nosotros agarramos las vivencias, más que nada las de nuestra abuela, pero se suele repetir el patrón en casi todas las generaciones seguidos. O sea, por lo general tu mamá sí va a repetir el patrón de su abuela, pero tú vas a repetir más las cosas de tu abuela que las de tu mamá. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, porque haz de cuenta, cuando tu abuela está embarazada de tu mamá, dentro de tu mamá ya está como que, o sea, dentro del feto de tu mamá en cierto punto del embarazo, ya están formadas unas celulitas que van a predecir cuántos óvulos ella va a producir en su vida o los óvulos que va a producir. Y en estas celulitas, pues te encuentras tú en una de ellas, ¿no? Entonces esto hace que cuando tu abuela está embarazada, está su alma, el alma del feto que es tu mamá y el alma de las células que eres tú. Entonces son 3 almas en un mismo cuerpo. Entonces lo que esto hace es que todo lo que tu abuela vive en su embarazo, todas las situaciones, tanto las buenas como las malas, tú las vas a absorber energéticamente por medio de esta huella energética. También con nuestro papá, con el linaje masculino, es a través del corazón. O sea, en vez de ser a través del útero, pasa a través del corazón. En el corazón tenemos como un cordón que nos conecta energéticamente con nuestro papá y él tiene un cordón que lo conecta al corazón de su papá, que lo conecta al corazón de su papá, que lo conecta al corazón de su papá. Y esto lo que hace es que vas como agarrando todas estas memorias de dolor, todas estas creencias, todas estas vivencias de todas las generaciones, porque es como un cordón que se conecta pues infinitamente hasta donde empezó tu clan familiar, ¿no? Claro. Igual con tu mamá también funciona con el linaje femenino, con tu útero, e incluso los hombres
tienen un útero energético donde ellos también traen todas estas memorias. O sea, no es un tema nada más de la mujer, como que yo en mi útero traigo todo lo de mi linaje femenino que le pudiera pasar a mis hijas e hijos. Los hombres también, porque los hombres tienen un útero energético adentro de ellos. Wow. Entonces, a ver, déjame, veo si entendí bien. Entonces es mucho más importante y puede impactar mucho más el cómo vivió tu abuelita su nacimiento y sus experiencias de vida, que incluso cómo vivió su nacimiento y las experiencias de tu propia madre. Uh-huh. Sí, te impacta más por el tema de cómo se pasa el ADN, de lo que te expliqué ahorita, de físicamente, o sea, científicamente hablando, ya comprobado por muchos científicos cómo el ADN se brinca una generación. Aquí pasa lo mismo. Sin embargo, como tu mamá trae lo de la mamá de tu mamá y la mamá de tu mamá trae lo de la mamá de su mamá, haz de cuenta que al final se hace como una mezcla donde en muchas familias podemos ver que se repite el mismo patrón, tanto abuela como madre como hija, como nieta y lo que le sigue. También tenemos que pensar cómo, pues por ejemplo en el caso de nuestros abuelos, que es lo más cercano que tenemos ahorita a nuestro clan familiar, ellos están absorbiendo lo de sus abuelos. Entonces, en ese caso, si te pones a pensar en esa generación específica, qué es lo que les tocó vivir, era un momento donde habían muchas guerras, donde muchos de ellos tuvieron que dejar su hogar por la guerra y emigrar a otra parte. Era un momento de mucho machismo, donde el hombre dominaba, pero al mismo tiempo sufría por dominar, porque no se le permitía mostrar sentimientos, no se le permitía seguir sus sueños y emprender lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque está obligado a proveer a la familia. Una cultura donde la mujer era reprimida en todos los aspectos, donde únicamente se le veía como una máquina para reproducirse. Todo lo que les tocó vivir a ellos, machismo, ideas conservadoras, crisis económicas que les tocaron, que pues están ahí marcadas en la historia, la Gran Depresión, todo esto, les tocó vivir a ellos, y todo eso lo traen arrastrando tu abuelo y tu abuela. Y eso es lo que a ti se te está brincando en la generación. En el caso de tus papás, pues está un poquito peor porque va un poquito más atrás y ahí las cosas estaban ya más fuertes, ¿sabes? Les pudo haber tocado alguna guerra un poco más fuerte. Bueno, Marlene, me estabas comentando acerca de cómo estos patrones y cómo identificarlos, pero en realidad, ¿cómo podría uno sanar todo lo que nuestros antepasados sufrieron? Bueno, primero que nada, como que el primer paso para la sanación es la identificación y la conciencia, ¿ok? Nosotros cuando sanamos a nuestro linaje, no solamente estamos liberándolos a ellos de sus dolores, de sus experiencias, sino que también nos estamos liberando nosotros de ya no repetir esos patrones que mencionamos, de ya no tener como que esas emociones o que nos estén pasando ciertas cosas que no estamos pudiendo controlar, que decimos, ¿por qué atraigo tanto este problema? Y aunque lo sane, vuelve a pasar, sino que también estamos liberando a nuestras generaciones futuras. Entonces, tú al liberar y limpiar a tu linaje, estás liberando a tus 7 generaciones pasadas, a ti mismo, para poder tomar las riendas de tu propio destino, y también a tus generaciones futuras, para que cuando tus hijos nazcan, no estén repitiendo estos patrones familiares y puedan ellos también crear su propia vida desde su propia ideología, que realmente hagan lo que ellos quieren hacer, que realmente salga su personalidad al aire, que no haya nada influyendo. Pero sí, el tema de cómo sanarlo, pues yo diría que la mejor manera de sanarlo y el primer paso para tú poder liberar y sanar a tu linaje es a través de la conciencia, es hacer conciencia de todo lo que vivieron tus ancestros para poder cortar con eso. Y no necesariamente tienen que ser como que todo tu clan, pero si tú empiezas a investigar acerca de tu mamá y de tu papá, de qué les tocó vivir a ellos cuando fueron chicos, de cómo eran sus papás con ellos, de qué le tocó vivir a sus papás, o sea, a tus abuelos, empiezas a entender muchas cosas y empiezas como que a hacer esta reconciliación espiritual donde tú dices, ok, mamá no era mala, papá no era malo, simplemente fueron así porque se formaron así, porque mi abuelito sufrió mucho y fue la manera que le enseñaron a él a lidiar con las cosas. Entonces tú al empezar a hacer como que esta conciencia y esta reconciliación espiritual,
empiezas a traer la paz a tu vida. También si tú te pones a investigar en tu familia, no solamente directamente con tu mamá, sino tus primas, tus tías, tus hermanas, hermanos, como que qué patrones se están repitiendo dentro de la familia, empiezas también como que automáticamente al tú hacer conciencia de esto, tu misma conciencia empieza a hacer el corte. Hay de dos, o que te programes a que te pase lo mismo, o que hagas el corte y digas, yo no quiero vivir esto, yo ya no quiero vivir esto. Esa es como que la manera, el primer paso para tú poder sanarlos y liberarlos, conocerlos. Hay una frase muy famosa que no me acuerdo quién la dijo, que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, es literalmente eso que te acabo de decir. Si tú no indagas en tu pasado, vas a volver a repetir, vas a volver a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque estas memorias energéticas que nosotros tenemos adentro de nosotros, inconscientemente, la cosa es que haz de cuenta que están dormidas. Tú no sabes que están ahí. Entonces, tienes esta vivencia de tus ancestros de algo que le pasó a alguien en tu familia. Y esa memoria está dormida y se despierta cuando vives el suceso. Entonces es como, tú no sabes que te va a pasar eso, que vas a repetir eso de tu abuela. En el momento en el que tú vives eso, esa huella energética se despierta y es cuando ya estás repitiendo el patrón. Entonces eso es como que algo así como que un poquito como peligroso porque no podemos saber exactamente. Hay muchos tipos de terapias como regresiones, meditaciones que te permiten como ir al pasado y ver exactamente qué es lo que has estado repitiendo. Pero yo lo que hago más que nada, lo que creo que funciona mejor es tú hacer la conciencia, tú investigar, tú sacar esa información, porque al tú hacerlo directamente como que conscientemente vas a querer cortar con eso. También, pues por ejemplo, yo cuando trato este tema lo que hago es que hago círculos, ceremonias donde sanamos el linaje femenino y limpiamos nuestro útero, o ceremonias donde sanamos el corazón y limpiamos a nuestro papá y a nuestro linaje masculino. En estas ceremonias lo que hacemos es que hacemos, por ejemplo, un corte de lazos energético, perdonamos, porque si tú no perdonas algo, aunque hagas el corte de lazos energético, ese lazo se va a volver a formar, porque haz de cuenta que como que no quedó sanado de raíz. Entonces perdonamos, hacemos conciencia de nuestros patrones, decimos ciertas oraciones y mantras para liberar la energía, escribimos cartas que quemamos, liberando a nuestros ancestros, liberando nuestros miedos, retomamos nuestros dones también, pedimos que se nos dé consejo, guía y sabiduría ancestral de ellos, y ahí como que en la ceremonia hacemos como que todo este corte energético. Sin embargo, si alguien no va a esta ceremonia, la manera más fácil de cortar con estos patrones sin tener que ir a ninguna terapia energética, sin tener que ir a ningún círculo, es simplemente hacer conciencia. El cambio de conciencia va a traer todo, y al tú empezar a hacer esta conciencia y al simple hecho de moverle al tema energéticamente, las respuestas te empiezan a llegar. O sea, de verdad parece broma. Sí. Tú empiezas a investigar y empiezan a salir cosas, y sin que tú las busques te empiezan a salir cosas, y de repente vas a comer con tu abuelito y te cuenta, te cuenta algo, fíjate que mi marido, mi esposa, esto y esto, me acuerdo cuando mi mamá, y empiezan a salir cosas, y si no están, vas a comer con, no sé, tu tío, y tu tío saca una historia de tu abuelo, o sea, empieza a salir la información así como una locura. Que empiezas a conectar los datos, ¿no? Ajá, energéticamente se empieza a manifestar todo, porque tú al empezar a trabajar este tema, es porque llegas a este momento de hablar de esto. Por ejemplo, tú ahorita mismo hablando de ti personalmente, el hecho de que estés aquí hoy y que te interese saber de esto y que estemos hablando de esto, nos está diciendo que en tu clan familiar, tus ancestros y ancestras te están haciendo ese llamado para que tú te acerques y los liberes. O sea, es como si te eligieran a ti para que tú hagas esta sanación para ellos y liberes también a toda tu familia de todas estas dolencias. Es nada más pues de que escuchemos y de que lo empecemos a hacer, y que empecemos a hacer esta conciencia, que los tengamos en mente, que los empecemos a honrar, agradecerles por la vida que tenemos, aunque no los conozcamos. Es el hecho de te agradezco porque gracias a ti yo estoy aquí hoy experimentando mi vida y siendo quien soy, ¿sabes? Y viviendo y pues divirtiéndome y etcétera. Entonces el simple hecho de que estemos ahorita hablando de esto
es que dentro de tu linaje ancestral te están llamando a ti para que tú los liberes. Es como en todos los linajes, o sea, en absolutamente todos, siempre va a haber alguien del clan que va a despertar, va a hacer conciencia de esto y va a cortar con todo lo malo. Siempre va a haber alguien, y el que estemos, por ejemplo, hoy, o las personas que nos están escuchando en este momento, es porque sus ancestros y ancestras están ahorita llamándolos como a adentrarse a ese tema y a sanarlos. Ellos se quieren liberar. Y ahorita, a ver, me estabas platicando acerca de que en sí yo tengo, bueno, cualquier persona que se interese en lo que pasó con sus antepasados, tiene la oportunidad de poder sanar ciertas cosas que pasaron en el pasado en cuanto a su clan familiar, por lo que te quería preguntar si solo basta con que una persona se dé cuenta de todo esto y sea consciente para poder sanar a todas sus generaciones pasadas, o se necesitan, o sea, 3, 4, 5 personas, o solo con una es suficiente. Bueno, todos necesitamos sanar nuestro linaje ancestral. Todo mundo lo necesitamos para poder, como dije antes, retomar nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida y poder ser nuestra esencia más pura, sin nada que nos esté obligando a actuar inconscientemente de cierta manera, sin tener que estar cargando con cosas de alguien más, promesas de alguien más, cosas que no quedaron cumplidas, poder nosotros hacer nuestro destino y crearlo para nosotros. Pero pues respondiendo a tu pregunta, sí, con que una persona despierte y sane, se hace la liberación, pero aquí hay 2 puntos a considerar. El primer punto a considerar es que es una sanación lineal, es una sanación vertical. Tú cuando liberas a tu linaje, te liberas a ti, a tu papá, a tu abuelo, y o sea, es como lineal, haz de cuenta, todas las cabezas de donde vienes aquí encima de ti. No, la sanación vertical incluye a lo que serían tus hermanos, tus tíos, tus primos. Sí llega la sanación vertical a ellos, sin embargo, no te asegura que tú vas a liberarlos a ellos por completo de lo que a ellos les está tocando vivir. Tú liberas a ti lo que tú estás absorbiendo de tu herencia familiar, ¿ok? De tu papá directamente, de tu abuelo directamente, de tu mamá directamente, de tu abuela, tatarabuela, etcétera. Y la otra cosa a considerar es que es un trabajo que no se hace de inmediato y no es nada más una vez, porque como te dije, ponte a pensar en todo lo que les tocó vivir a ellos, en los tiempos en los que ellos existieron. O sea, por ejemplo, yo ahorita, como te comenté, le pedí a mis ancestras y ancestras que me acompañaran hoy en el podcast, etcétera, y me traje mi collar de ancestras. Estas, haz de cuenta que es, aquí está la cámara, ¿verdad? Sí. Esta son 7 generaciones de personas dentro de mi linaje femenino nada más. Cada cuenquita representa a una persona, abuela, tatarabuela, mamá, etcétera. Entonces, todo eso es linaje femenino. Todo esto es mi linaje femenino, 7 generaciones atrás nada más. Y esta soy yo. Entonces, si te pones a ver esto, cuántas memorias, cuántas cosas estás arrastrando tú, de cuántas personas y en qué condiciones les tocó vivir, aparte. Entonces, obviamente con hacer una ceremonia del útero, una terapia de regresión, un ritual para sanarlos, no basta. Tienes que hacerlo varias veces, estarlo haciendo constante. Tienes que estar honrándolos, acordándote de ellos, bendiciéndolos, liberándolos de manera consciente. Si no eres una persona energética, no sabes cómo hacerlo, o no tienes dinero para pagar una terapia, tú dite a ti mismo, te perdono, te libero, te perdono y te libero de todas tus dolencias, de todos tus males, me libero a mí de cualquier peso con el que yo esté cargando tuyo, de cualquier promesa que no me pertenezca, de cualquier cosa que no sea mía y retomo mi poder. Entonces hay que estarlo haciendo varias veces, hay que estarlo trabajando. Lo que sí te puedo decir es que no todo es pesimismo, o sea, no todo es negativo. En el momento que tú empiezas en este camino, empiezas a ver cambios. Por ejemplo, si tu mamá está sufriendo alguna situación amorosa o de carencia económica o algo similar, empiezas a ver cambios en su manera de comportarse. Empiezas como que tú directamente en tu árbol empiezas a notar a tus papás y a tus abuelos mejor. Los empiezas a notar más a gusto, empiezan a salir conversaciones que antes no habían salido, empiezas a verlos como que con otro semblante.
Y pues sí, obviamente al tú mover energías puedes detonar cosas, puede que ellos al sanar, en vez de estar perfectamente felices, pues estén unos días llorando y ni siquiera sepan por qué están llorando, o que tú después de empezar este camino de repente llores sin saber. Es simplemente importante reconocer que estos dolores no son tuyos y que están saliendo porque no te pertenecen. Pero haz de cuenta que aunque tardes un poco en sanar tu linaje femenino, y aunque lo tengas que estar haciendo constantemente, y aunque empieces tú a investigar más y más y más y más, y a veces sientes que no acaba este camino, o sea, como que no termina, lo bueno es que siempre vas a ver cambios, en tus hijos, en tus familiares, incluso te digo que salpica a tu línea vertical, que es horizontal, perdón, salpica a tus primos, a tus hermanos, a tus tíos. Vas a empezar a ver cambios en ellos también, porque cuando mamá y papá están bien, la gente alrededor y los hijos están todos bien también. Entonces eso es como que algo muy padre, que aunque sea algo que pudieras tardarte un poco, no hay que perder la esperanza, no hay que desanimarnos, porque sí hay muchos cambios, y sí, tú al darte cuenta cómo estás ayudando a tus papás a sanar, ese simple sentimiento es muy gratificante, y al verlos bien y al verlos evolucionar, te como inspira a seguir dentro de esto y no rendirte y seguirlos liberando. ¿Y hay un momento donde se acaba todo este trabajo, o es un trabajo constante de todos los días? Bueno, pues obviamente la vida es un trabajo constante, ¿verdad? O sea, es como si yo te dijera, ven a una sesión de Reiki y ya vas a andar alineado un año. Pues no, ¿verdad? Tú puedes venir a una sesión de Reiki y alinear tu energía y salir súper bien de ahí, pero si saliendo de ahí tienes una llamada de alguien que no es placentera, o no pasa algo, porque por lo general no hay accidentes ni nada después de eso, algo pero que te mueva, hay pues. una situación que tú no puedes controlar externa a ti, que te pudiera afectar, pues haz cuenta que la energía se vuelve a desequilibrar. Es lo mismo, tú al sanar a tu linaje, sí empiezas a ver muchos cambios, o sea, aquí vamos a hablar de manera realista, ¿verdad? Sí. Sí empiezas a ver muchos cambios, si empiezas tú a notar cambios en ti también, empieza como también a cambiar un poquito tu personalidad, empiezas a ser más tú, a conectar más contigo, y a experimentar las cosas de una manera más padre, pero obviamente pues la vida es la vida, y no es solamente el sanar esto, sino que pues hay que sanar también el niño interior para que no repitamos o atraigamos cosas malas, para que nos vaya bien en emprendimientos, para tener seguridad, amor propio, para poder traer una pareja buena. Hay que sanar muchos aspectos también, eliminar creencias arraigadas en nuestra mente que nos están limitando, creencias de que tú subconscientemente, de situaciones que has vivido, cosas que has visto, empiezas a pensar que no mereces algo, que no eres bueno para algo, que algo es difícil. O sea, no es nada más este tema. Sí empiezas a ver cambios, pero también hay que abordar otros temas, pues dentro de tu persona, de tus heridas de infancia, de tus creencias, inseguridades, cosas que tengas que también hay que soltar. Digo, sí voy a mencionar que la mayoría de las cosas que vives vienen repetidas de tu... O sea, está muy relacionado el niño interior y todas las creencias con tu familia y con tu clan familiar, porque estás repitiendo patrones inconscientemente que te están haciendo vivir ciertos tipos de infancias, con ciertos tipos de papás, con ciertos tipos de situaciones, y crecer para atraer ciertos tipos de parejas, ciertos tipos de negocios, ciertos tipos de relaciones con el dinero, con las personas, con todo. Entonces, es como un trabajo todo en conjunto, haz de cuenta. O sea, hay que sanar el linaje, pero también hay que trabajar en otras cosas, porque si liberas todas estas memorias y empiezas tú como a tomar riendas de tu vida, pero empiezan a salir más cosas. O sea, ok, ya estoy liberando todo, y te empiezan a decir, bueno, ahora sánate, porque pues ya lo liberaste, pero sí lo viviste. Entonces, ahora sana lo que viviste de chiquita, sana lo que viviste en tu adolescencia, sana todo esto, sana tu relación con el dinero, sana todo, ¿sabes? Oye, Marlene, ahorita que nos estabas platicando acerca del collar, nos estabas explicando que todo eso era el linaje femenino, ¿no? ¿Hay alguna razón en específico por la cual sea el puro linaje femenino? O, digo, por ejemplo, yo como hombre me debería enfocar más en el linaje femenino, masculino, o ahora sí que es 50 y 50, es lo mismo, o sí, siendo, no sé, yo hombre o tu mujer, si es importante identificar primero el linaje femenino, masculino, o cómo es eso. Bueno, aquí este collar es únicamente de mi linaje femenino,
porque es el que yo utilizo en mis ceremonias de útero. O sea, yo soy guardiana de útero y al ser guardiana de útero, antes de graduarte tienes que hacer este collar para ponértelo cuando tú guías círculos y pues lo usas también para tus usos personales. En caso donde certifico gentes, también los hago que hagan este collar de linaje femenino. Pero es igual de importante el linaje masculino. Los dos son muy importantes y los dos se deben de reconocer, bendecir, honrar e integrar a tu vida. Ambos tienen el mismo peso y son igual de importantes porque significan dos cosas, dos aspectos de la vida. O sea, haz de cuenta que estamos hablando de un balance entre el yin y el yang, entre la energía femenina y la energía masculina. Son los dos lados de la vida, los dos aspectos. Uh-huh. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el caso de mamá, mamá significa toda esta manifestación, tu poder de crear cosas, de dar vida, así como ella da vida a través de su útero, de este portal energético que crea hijos, que trae almas de otro portal a este portal, de otra dimensión a esta dimensión a través del portal. Haz de cuenta que la mamá, tu lado femenino, representa toda tu energía de creación, toda tu energía de manifestación, todo eso que tú quieres lograr, las relaciones que tienes también con las mujeres, representa todo este poder creador divino y que existe dentro de ti, ¿ok? Si estás teniendo problemas para emprender algo o empiezas algo y no te va bien, problemas de dinero, todo esto está relacionado con mamá. Si estamos hablando de papá, o sea, del lado masculino, estamos hablando con todo lo que representa acción, ¿ok? Todo el hacer, la motivación, el tener claras las ideas de lo que quieres, el encontrar como el camino, pero más que nada es como el hacer. Entonces, aunque tú tengas con el lado de mamá lleno de mucha manifestación y mucho poder creador y mucho amor y sentimientos buenos y inteligencia emocional, etcétera, si no tienes a papá, por más que tú estés creando cosas, vas a enfrentarte a situaciones donde se traban o donde no haces o no tomas acción, no hay motivación, no hay ideas, estás como perdido. Y al contrario, aunque tú tengas las ideas y estés haciendo las cosas, si tienes herido el lado de tu energía femenina, por más que tú hagas y le intentes, no se va a crear esa realidad. Entonces hay que balancearlos y hay que sanarlos a los dos para que haya este equilibrio donde todo lo que yo haga, lo haga con conciencia, lo haga con claridad, lo haga con motivación, con fuerza y que se manifieste y se cree lo que yo quiero crear y que mis relaciones también estén muy bonitas y todo sea bonito. Entonces, hay que como que balancear ambos. Wow, se me hace muy cabrón como un tema tan importante que puede impactarte, tan directo en tu vida no se esté tratando o no se esté hablando por lo regular, porque es que no sé, por ejemplo, te vas con un psicólogo tradicional, un terapeuta tradicional y por lo regular te pregunta obviamente de tu infancia, de lo que viviste, pero pues hay mucho más trabajo de fondo porque pues tienes que darte cuenta de los patrones también de tus antepasados, ¿no? Porque no es simplemente lo que te pasó a ti en esta vida, sino también lo que le pasaron a tus ancestros. Por lo cual, o sea, el sí obviamente sanar al niño interior sanar al niño interior es muy importante, pero también es igual de importante poder sanar las heridas de tus antepasados, ¿no? Sí, liberarlos a ellos. Fíjate que estás diciendo un tema muy interesante, porque si tú vas como con un psicólogo tradicional y si te orientan mucho, no te dicen así como que vamos a sanar a tu niño interior, pero te orientan mucho a sanar tus heridas de infancia y tu relación con mamá y papá. Y de lo que decías eso como de que les falta como que esa partecita de déjame me voy tantito más arriba y vamos a liberar como que a toda tu familia o la verdad no sé cómo lo manejen ellos, que identifiquen patrones y cómo lo manejen ellos. Me imagino que ha de ser a través de la conciencia también, porque es como la conciencia, el hacer conciencia de los patrones es lo más importante para poderlos liberar. Y un psicólogo eso es lo que aborda, ¿no? Como que, oye, pues date cuenta que estás haciendo lo mismo que tu mamá o lo mismo que tu papá, corta con eso, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, o sea, todo esto que falta de, pues, el corte energético que pudieras hacer para cortar con algo
o los mantras, las oraciones para sanar, todos estos ejercicios como rituales que se les dicen, ¿no? Porque se mueve la energía que hacemos nosotros en un círculo de sanación del linaje o que hacemos en terapia, que le falta a los psicólogos, es un tema muy interesante porque he estado viendo muchos psicólogos que lo han estado integrando. O sea, obviamente el mundo espiritual es un mundo muy amplio. Claro. Y es algo donde te la vives estudiando y te la vives tomando cursos. Y no acabas. Y no acabas y salen más cosas y está muy padre, la verdad. Y últimamente en muchos cursos a los que he ido me he topado con psicólogas. Es muy raro que haya un hombre. Casi siempre son mujeres porque las mujeres están más conectadas directamente con la divinidad y Madre Tierra y como que tienen más despierto este don. Sin embargo, los hombres también lo tienen. Pero casi siempre son mujeres y por eso digo psicólogas. Me he topado con muchas psicólogas en los cursos que están aprendiendo cosas. Hace poquito me tocó una que estaba tomando el curso del rito del corazón, que es el de sanación del linaje masculino. Y ella me decía como que es que yo lo estoy integrando en mi consultorio, en mis sesiones de terapia psicológica tradicional. También me ha tocado, por ejemplo, psicólogas que me pasan clientes para que vengan a sesiones de Reiki, como que, ok, yo aquí estoy tratando temas, pero te lo voy a mandar para que me ayudes, que este paciente como que pueda dormir mejor, que sus emociones estén más tranquilas, que se liberen bloqueos, que pueda hacer conciencia de cosas. Y me mandan pacientes, o sea, psicólogos tradicionales que no están en esto energético, me han mandado pacientes como que, ahí te va. Y ya se los regreso yo. Arréglamelo. Ajá, y ya se los regreso yo. Y también, pues lo que te digo, me he estado topando muchos psicólogos en cursos y también yo platicando ahí, pues en reuniones, gente que conoces y todo. Sí. Se está empezando a implementar mucho. Por ejemplo, mi maestra de cacao me estaba diciendo que está recibiendo muchísimas personas de psicología que están estudiando cacao porque les dan el cacao antes de una sesión para que ellos puedan abrirse mejor emocionalmente. Wow. Entonces sí está muy relacionado. Y también yo me acuerdo que cuando empecé en todo esto, siempre empiezas por lo típico, la manifestación, y luego te pasas a hablar de las emociones somatizadas, que Sí. es que todo está relacionado con la mente, que tus emociones se convierten en enfermedades. Siempre son como esos dos temas los primeros que aprendes cuando entras en el esto. secreto. Ajá, el libro del secreto. Y haz de cuenta que ahí yo me acuerdo que investigaba y me salía mucho que, por ejemplo, en Asia, que es de donde vienen muchos, o sea, Asia y la India, donde viene todo esto energético, antes de antes de hacerte una cirugía o una intervención más grande o recetarte algún medicamento muy fuerte, te mandan con un psicólogo, porque haz de cuenta que es como que te ayudan a liberar la emoción que está causando la enfermedad y luego ya te tratan físicamente, no llegas y directamente te operan o te dan la medicina, te mandan con un psicólogo o con un terapeuta alternativo. O sea, esto nos está diciendo que por más que tengamos, o sea, dolencias, enfermedades crónicas, todo está conectado con nuestra mente y con nuestras emociones, ¿no? Marlene, y ahorita que me estabas comentando acerca de lo importante que es no solo sanarse de forma física, sino también obviamente de mente, espíritu, emociones, ¿cuál es la relación entre los traumas transgeneracionales y las enfermedades físicas crónicas? Bueno, como hablamos un poquito de eso ahorita, todas las enfermedades realmente vienen de las emociones que vienen de la mente. Cuando nos toca vivir un dolor muy fuerte, haz de cuenta que esa dolencia, por más que con el tiempo deje de doler, cuando es un impacto muy fuerte, haz de cuenta que se queda como que la emoción estancada en nuestro cuerpo y hay que liberarla o hay que desbloquearla. Obviamente se te va a empezar a manifestar por medio de pequeñas cositas como insomnio, ansiedad, que después puede resultar en un problema cardíaco, que después puede resultar en presión alta, y etcétera, y se va haciendo como el nudo donde ya tienes un problema muy serio, ¿no? Todo se va como somatizando, se le dice somatización. Cuando una enfermedad, una emoción se vuelve enfermedad, se empieza a acumular la energía densa de esa emoción y no se libera, se empieza a hacer una somatización. Yo, por ejemplo, en las ceremonias de útero, he visto mucho que muchas de las mujeres van más que nada, pues sí, para liberar como que su poder de manifestación, para limpiar su útero, sanar a sus mamás, etcétera. Pero también van mucho porque tienen ciertas enfermedades de la mujer.
ovario poliquístico, endometriosis, bolitas en los senos, tienen problemas para embarazarse, como que problemas de infertilidad. Todas estas como dolencias físicas o situaciones físicas están producidas por una dolencia. Porque lo que yo les explico ahí es que, por ejemplo, tú en tu corazón tienes un dolor muy grande que vienes arrastrando ya de generación en generación. Puede que este dolor no te haya tocado despertarlo ahorita en vida, pero ahí está en tu impregnación energética en el ADN, ¿no? O puede que ya te haya tocado que ya haya despertado en vida esa memoria, ese recuerdo, ya te haya tocado vivirlo y se empieza a somatizar dentro de tus ovarios, de tu útero, en todo lo que está relacionado con la mujer. Este es un ejemplo de linaje femenino y una ceremonia de útero. Todas estas dolencias se empiezan a manifestar porque en el útero, porque por ejemplo nuestro corazón y nuestro útero están conectados, ¿ok? Están conectados como por un meridiano energético, es como un tunelcito energético, están perfectamente conectados y todo lo que nos duele aquí en el corazón se baja a nuestro segundo corazón, que es el útero. Entonces, cualquier dolencia que tengamos en nuestro corazón baja a nuestro útero. Por eso es muy importante liberar nuestro corazón de dolores, de emociones, de todo eso que nos duele, para que nuestro útero también se libere. También hablamos hace rato de cómo el corazón representa pues el lado masculino. Entonces, yo siempre, no hay un orden tal cual, conozco terapeutas que primero te dicen como que necesitas sanar primero a mamá y luego a papá. Yo lo hago al revés, yo siempre les digo, hay que sanar primero a papá para liberar el corazón y que sea más fácil y más rápido liberar nuestro útero, liberar esa enfermedad, ¿no? Entonces sí están como que muy relacionados, incluso si hay familias donde la misma enfermedad se va pasando de abuela a madre a hija y las tres sufren de ovario poliquístico, o las tres les tocó que les salió una bolita en tal lugar, o las tres batallaron para embarazarse. La infertilidad pues no es así como una enfermedad tal cual, pero también es un bloqueo energético, ¿no? Y también viene de las emociones, de inseguridad, de situaciones. Entonces sí está muy relacionado a lo transgeneracional, porque el hecho de que dentro de una familia esté marcada la misma enfermedad repetida en línea vertical, o sea, abuela, madre, hija, quiere decir que viene, o sea, ahí ni siquiera tienes que indagar tanto, ya sabes que viene directamente de una vivencia ancestral, ya sabes que viene directamente. Cuando son casos donde, por ejemplo, no está en línea vertical, está en línea horizontal, donde como que se enferma la abuela, pero se enferma el tío, pero se enferma la mamá, y ahora el primo de este lado, como que más mezclado, ahí pudiera ser una vivencia que está teniendo diferentes efectos en las personas de la descendencia. Pero casi siempre, la mayoría de las veces, las enfermedades son heredadas o las emociones son heredadas. Ya si se te somatiza a ti es porque pues no lo estás trabajando y lo tienes ahí como acumulándose, haz de cuenta. Entonces, todo lo de tus antepasados no solo te puede afectar de forma emocional, sino también incluso hasta te puede llegar a afectar tanto que puedes contraer una enfermedad de tal, no sé, me imagino un cáncer, algo por el estilo. Sí, puedes contraer una enfermedad, por ejemplo, el cáncer son resentimientos, es cuando no perdonas. Entonces, por ejemplo, si dentro de tu familia hubo alguien que tuvo algún conflicto con otra persona y fue un conflicto donde cuando él murió muere con mucho resentimiento, haz de cuenta que las generaciones próximas van a ir absorbiendo este sentimiento y lo van a empezar a manifestar en sus relaciones con la gente. O sea, claro, va a haber un conflicto similar al de su abuelo, donde él va a tener mucho resentimiento. Ya depende de esa persona que haga conciencia y cambie el patrón y diga, no, yo sí lo voy a perdonar, no me voy a morir con el resentimiento como fue mi abuelo, y se evite que se pudiera formar algún tipo de cáncer. Tiene que estar muy presente la emoción y muy somatizada, o sea, muy acumulada, para que se empiece a manifestar una enfermedad. Y tú te empiezan a avisar con pequeñas cositas, como te dije hace rato, te empiezan a avisar con pequeñas cositas de dolores de cabeza, insomnios, ansiedades, algo que tienes que liberar. O sea, como que pequeños warnings. Y entonces, a ver, nos estabas hablando acerca de el primer paso sería hacerte consciente de todo esto, pero después de hacerte consciente, ¿qué podríamos hacer nosotros
para poder dejar atrás las heridas transgeneracionales? Pues hacerte consciente de tus patrones y cortar con ellos. Obviamente el segundo paso es cortar. Hay muchas maneras de cortar, ya sea cortando lazos energéticos, por medio del perdón, cosas como el Ho'oponopono, que es un mantra que se usa como que para liberar emociones. El Ho'oponopono es muy bueno cuando no sabes exactamente qué es lo que tienes que liberar de la situación o de la persona, o para liberar a otras personas. Y pues también hay muchos rituales, como te digo, en las ceremonias que hacemos, como pues cartas para liberar a nuestro linaje que quemamos, rituales, más que nada resumido así. O sea, por ejemplo, si tú no vas a un círculo y quieres hacer esto, prácticamente es identificarlo, perdonarlo y cortar, y reconocer que esa dolencia no es tuya, reconocer que no te pertenece repetir ese patrón. O sea, es como, ay, ya vi, o sea, ya me di cuenta de que mi tatarabuelo puso un negocio y le quebró, y me está pasando lo mismo. Ok, ya hice la conciencia de ello, ya lo vi, pero ahora pues es como, ok, no tengo que perdonarle nada directamente porque su negocio no está relacionado con el mío, no me hizo un daño a mí, así como te perdono porque o sea, no es como algo de amor ni nada, o sea, es algo con el dinero. Entonces es más como un, acepto que lo que pasó y decido y reconozco que eso no me pertenece, y que yo tengo el potencial de yo crear una empresa y que no quiebre, y como que conscientemente tú cortarlo en tu mente, o sea, literal cortar el patrón dentro de tu mente. Ok. Entonces, hablabas acerca del perdón. ¿Es necesario tener que estar enfrente de esa persona que te causó ese sufrimiento, esa acción, para poder perdonarlo? ¿O simplemente lo puedes perdonar con el corazón, en mente, emoción, y ahí? No, no es necesario, porque muchas veces cuando tú perdonas a alguien, por ejemplo, si esa persona siguiera en vida, nada te asegura que esa persona va a liberar el resentimiento que tiene por ti, o que lo que le vayas a decir lo vaya a sacar del papel de culpa, del papel de víctima que tiene. Entonces, es más que nada, hablamos como que de una reconciliación espiritual, donde yo te perdono desde mi persona y no me quedo con nada. Y si tú lo tomas, qué bueno, y si no, no. Pero cuando estamos hablando de alguien que ya trascendió, como nuestros ancestros, por lo general lo toman, porque ellos lo que quieren es liberarse de esas emociones negativas. Entonces es como te perdono yo de corazón, entiendo que lo que pasó fue así, entiendo que no fue tu culpa, entiendo que te tocaron vivir ciertas cosas que te moldearon de cierta manera y por eso actuaste de esta cierta manera, y entiendo también que no tiene nada que ver conmigo, que es más algo tuyo reflejándote conmigo, ¿sabes? También es como, me perdono a mí mismo por haber permitido que esto pasara, o me perdono a mí mismo por no haberme dado cuenta antes, por lo que tú necesites perdonar, y es soltarlo tú en tu persona, independientemente de la vida de la otra persona, ¿sabes? Sí. Entonces siempre como que, como te decía anteriormente, yo puedo cortar un lazo con un ex tóxico, pero si no lo perdono de raíz, se va a volver a formar. Se va a volver a manifestar, ¿no? Se va a volver a manifestar, se va a volver a formar, o se va a formar con alguien nuevo. Necesito yo dejarlo ir, soltarlo, perdonar, y si no me atrevo a hablar con él, o es una persona que está negada a hablar conmigo, o que ya no está en este plano, se puede hacer la reconciliación de manera espiritual. Perfectamente. Sí. Por ejemplo, las personas que no conocen a sus papás, que no tienen contacto con su familia, que no están informados de su linaje, también pueden hacer todos estos cortes ancestrales. O sea, perfectamente ellos pueden, aunque no les pongan cara, perdonar a su papá, perdonar a su mamá, liberar abuelo, abuela, pueden hacer todo esto. Sí es un poquito más difícil porque no está la parte de la conciencia donde yo identifico los patrones y decido cortar con ellos conscientemente. No sabes qué hay detrás. Claro, pero se puede hacer, por ejemplo, por medio del niño interior. O sea, ¿qué me tocó vivir en mi infancia que me hace sentir de cierta manera? Y por lo general va a salir el tema, como que pues es que traigo el abandono de mis padres, o me hacen falta mis padres, o una disputa donde se dejaron de hablar, y es como va a salir eso al tema. Entonces sanas esa herida, y a tu liberar a mamá y a papá,
puedes ya empezar a liberar, pues ya más arriba a tus ancestros con oraciones, no necesariamente tiene que ser como, necesito todos los detalles de su historia, no, se van a ir presentando, sí, pero la mayoría de las veces lo hacemos como por medio de ejercicios de liberación, cartas, mantras, muchos tipos de ejercicios donde como que liberamos la energía. Entonces, por lo que estoy entendiendo y todo lo que me has platicado ahorita, una forma en la que nos podemos dar cuenta acerca de lo que vivimos, bueno, lo que nuestros antepasados vivieron en su momento, es darse cuenta del niño interior, ¿no? Porque igual y son patrones inconscientes que nos damos cuenta que muy probablemente vienen de esos patrones los cuales tenían nuestros antepasados. Que les hayan tocado vivir situaciones similares o que cosas que tú viviste de niño que pues te vienen arrastradas de lo que ellos vivieron, o sea, lo que tu abuelo vivió va a afectar en su manera de criar a tu papá y en lo que tu papá le va a tocar vivir, y lo mismo para ti, o sea, el papá que tú tienes, la mamá que tú tienes, vienen ya arrastrando una niñez con una persona que trae de otra persona, y es como un arrastre, haz de cuenta, donde también hay que cortar todos los patrones y así. O sea, ese sería como en caso de alguien que no tuviera el conocimiento, o sea, la manera de descubrir el historial de su familia. Nos enfocaríamos más, bueno, si yo lo viera en terapia, nos enfocaríamos más como en tratar de identificarlo en su niño interior, cómo le hace sentir, y eventualmente va a salir la herida de papá y mamá. Pero lo ideal es que pues tú investigues y te pongas a preguntarle, o sea, saliendo de aquí a tu abuelo o a tu papá cosas que vivieron, o que tú dices como que estoy viviendo en mi vida que siento que no me pertenece, o sea, no sé, igual y como que todo iba muy bien y se canceló algo, y como que empezar a preguntarle relacionado como que, oye papá, ¿cómo era esto para ti? ¿Cómo te tocó vivir esto? Y vas a ir identificando cosas. Si no identificas tanto, con tu abuelo sí es donde más similar va a estar la cosa. Marley, antes de cerrar, sí me gustaría preguntarte cómo es que podemos conectar con la sabiduría y los dones de nuestros antepasados. Pues mira, dentro de, o sea, así como ellos vivieron muchas cosas, también aprendieron muchas cosas. Entonces se le llama sabiduría ancestral, cuando todas las experiencias de nuestros antepasados comienzan a acumularse, y eso nos puede servir a nosotros como guía en situaciones donde no sabemos qué hacer. Yo llamo la sabiduría ancestral de mi pasado para poder yo retomar mi energía, retomar mi camino, y que me ayuden a guiarme hacia lo que necesito, lo que es mejor para mí. Por ejemplo, dones de bruja puede ser, o sea, mis dones para sanar, mis dones artísticos, si es artista, mis dones de comunicación, todo eso, todos ellos, o sea, cada uno de tus ancestros tiene cosas buenas también. Uno era bueno en una cosa, otro en otra. Tú vas retomando todo eso. Sobre cómo hacerlo, simplemente, o sea, tenemos que honrarlos y bendecirnos para poder retomar todo eso. No ignorarlos, dejar de ignorarlos porque los tenemos muy abandonados. Realmente mucha gente ni siquiera está consciente de la existencia de ellos. Y si tú te pones a pensar, si no hubieran existido ellos, tú no estarías hoy aquí, ¿sabes? Claro. Obviamente has agarrado muchas cosas de ellos, dentro de las cosas que has heredado de ellos, no solamente del físico, sino que también de tu manera de ser. Has heredado obviamente muchos dones, mucha creatividad, dones de la palabra, como tú le quieras llamar, muchos dones para ti, ¿ok? Mucha sabiduría también inconsciente que hay que despertarla. Y la manera de despertarla es honrándolos, honrando nuestro pasado, reconociendo nuestro pasado, agradeciéndoles. Yo por ejemplo lo que hago es que les prendo una vela blanca un ratito y les digo como que les prendo esta velita para mandarles luz, para mandarles sanación. Los volteo a ver, los miro, los honro, los bendigo y les agradezco por mi vida. Y en ese momento es donde tú les dices como que necesito de su sabiduría interior, de su sabiduría ancestral para que me ayuden con esta situación, o les pido por favor que me ayuden a conectar con mis dones heredados, ayúdenme a ver cuáles son, y las cosas se van a ir mostrando. O sea, la manera más fácil de conectar con tus dones y sabiduría ancestral es honrándolos. O
sea, ¿cómo les vas a pedir algo si ni siquiera los estás volteando a ver? Tienes que honrarles, agradecerles, hacerlos presentes en tu vida, esa es la palabra, hacerlos presente para hacer tu pasado presente, pero agarrar lo bueno, quedarte con lo bueno, lo malo lo liberamos. Así que sería enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. Sí, yo por eso empecé este podcast como que diciendo, es un tema que puede asustar un poco, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que no tanto que asuste, pero como tú mismo estabas diciendo, la gente no se hace consciente de la importancia que tienen sus antepasados en el momento presente. Sí, totalmente, pero como si es un tema pues un poquito fuerte, la verdad, es un tema fuerte. Ahorita porque no entramos mucho en ejemplos, pero hay historias muy fuertes de abusos sexuales, violencia, situaciones de carencia en extrema pobreza. Hay casos muy fuertes que venimos arrastrando de nuestra familia, que como te digo, son temas tan traumáticos, situaciones tan fuertes, que literal la emoción se estanca y se somatiza en problemas cardíacos, en problemas reproductores, en todo tipo de enfermedad. Sí, como que no quise hacer un podcast muy negativo al dar historias demasiado fuertes, pero sí hay unas historias que son extremadamente fuertes. En realidad sí es un tema muy fuerte y por eso yo al principio del podcast como que me enfoqué un poquito como que está esta situación, pero no todo es malo, o sea, también tenemos esto bueno que podemos sacar de ellos, porque sí es un tema bastante fuerte. O sea, mi experiencia sí. Eso sería identificar todas estas cosas y usarlas a tu favor, ¿no? Wow. Sí, usarlos a tu favor. O sea, yo siempre digo así como que a una amiga le da risa, pero no, o sea, no lo digo literal, pero es así como que los pongo a trabajar para mí. Pero pues, o sea, a ver, no, o sea, son tus ancestros, ¿verdad? Pero sí les puedes pedir, protéjanme, guíenme, ayúdenme, ustedes que vivieron cosas similares, ¿qué hicieron? ¿Qué tengo que hacer para no repetirle como ustedes? O sea, denme las respuestas, denmelas en mis sueños, hagan que me aparezca algo en la tele, o sea, que alguien venga y me aconseje y me diga eso que me quieren decir, o pues claro, sacas el tarot y el oráculo y todo, ¿verdad? Pero, o sea, denme las respuestas, guíenme, ayúdenme, y sí te van a ayudar, te van a proteger y todo, porque pues eres su familia, realmente. Entonces sí te van a ayudar, pero claro, hay que honrarlos y hay que bendecirlos y hay que reconocerlos más que nada. Que incluso esto que me estás diciendo, y a ver, no quiero irme a otro tema, pero he escuchado y también he hecho que, o sea, en lugar de hablarle a mis ancestros como tú le estás diciendo y como les estás hablando, o sea, yo hago lo mismo, pero le hablo, por así decirlo, a mi mente subconsciente. No es algo similar, o sea, el poder de tu mente subconsciente y el poder de tus antepasados, o es algo completamente distinto. Es distinto porque tú le puedes hablar, te refieres como a tu yo superior. Sí. O sea, pedirle consejo a tu yo superior. O sea, a esa inteligencia universal. No, no es lo mismo porque tú aquí estás adoptando la sabiduría ancestral de personas que ya vivieron cosas, personas que posiblemente pudieran estar viviendo lo que tú ahorita ya vivieron lo que tú ahorita estás viviendo, lo que tú ahorita estás repitiendo. Entonces, como guíame por el camino correcto, muéstrame para dónde ir. Obviamente ellos no te van a decir, ve y cágala, como lo hice yo, ¿verdad? O sea, te van a mostrar el camino correcto. O sea, es más como hablarle a tu linaje. Son almas que ya estuvieron en este plano, ¿sabes? Y que posiblemente algunas de ellas ya hayan reencarnado en tu vida, como tus hijos, como tus primos, como tu mejor amigo, tu próxima pareja. O sea, muchos de ellos puede que ya hayan reencarnado aquí para seguir aprendiendo y seguir corrigiendo pues lo que hicieron mal en su pasado. Cuando tú le hablas a tu yo superior, le estás hablando a una versión de ti que tiene claridad en todo, porque es una versión de ti que viaja entre dimensiones y es capaz de decirte como que ya fui al futuro y ya vi lo que tienes que hacer. Es muy diferente. Estas son personas que ya lo viví y te voy a apoyar porque ya pasé por esto. Son como que tus guías. Ajá, son más como guías, haz de cuenta. Tu yo superior es otra potencia, otra energía, otro nivel, que también es muy bueno, se puede usar, pero los ancestros los usamos más en casos donde queremos que nos aporten como en situaciones difíciles, porque probablemente alguno de todas estas personas ya vivió eso. Claro.
O ya saben qué hacer. Ajá, situaciones donde quieres que te ayuden, como, por ejemplo, yo ahorita pues sé que me dieron el don de la energía, ¿no? Me dieron el don también de la creatividad, soy una persona muy creativa. Me dieron el don de la comunicación también, entonces como que, pues por ejemplo, hoy que necesito energía, creatividad y comunicación, hoy los llamé porque fue como que ayúdenme a potencializar estos dones que ustedes ya heredé de ustedes, ¿sabes? Ok, wow. Marlene, en verdad, muchísimas gracias. Ahorita sigo en shock. Creo que mi mente aún está asimilando muchas cosas, pero este tema en específico sí se me hace importantísimo, porque como estábamos hablando ahorita, hay mucha gente que, uno, o no se hace consciente de esto, o dos, lo decide olvidar o no fijarse en él, porque probablemente sí requiere mucho trabajo también introspectivo, de sanar sí, lo tenemos ignorado. Sí, ciertos traumas, ciertas heridas que mejor decimos, ¿sabes qué? Mejor no lo queremos ver. Lo dejamos así y ahí se quedan, pero inconscientemente pues nos van a afectar, queramos o no queramos, ¿no? Claro, sí, o sea, es un camino y a veces puede ser un poco difícil, pero sí da frutos y también es un camino muy bonito porque, como te dije, es difícil, puede despertar vivencias que no nos gustan, hay que tener la capacidad y el valor de decir, ok, lo estoy volviendo a sentir, pero ahora ya identifico que no me pertenece este dolor, que no es mío y lo suelto, pero es algo bien difícil de hacer también. Entonces, sí es un camino difícil, pero al mismo tiempo es un camino muy bonito. O sea, como hablábamos ahorita, es un camino súper padre, te empiezan a llegar respuestas, guías, conectas con ellos y de verdad es algo súper bonito. O sea, sientes la presencia de Dios protegiéndote, te vas haciendo un poquito más sensible cada vez y conforme lo vas desarrollando y sí te ayudan bastante. O sea, tú sientes la presencia de tipo tu abuela o de alguien que te está ayudando. Y yo incluso también, como sé que vengo de familia de brujas, o sea, del lado de mi mamá, somos puras brujas, bueno, sanadoras. Sí. Puras sanadoras, Mejor lo decimos así. sí, mejor así. No vaya a estar mi papá viendo y vaya a decirle que está, ¿cuál bruja? ¿Cómo, Marlene? Sí, no, o sea, como somos puras sanadoras y así, o sea, del lado de mi mamá, sí, por ejemplo, llamo mucho a mi linaje femenino cuando doy sesiones de Reiki y todo para que me ayuden a canalizar la energía, porque sé que, o sea, me consta que en la familia de mi mamá, tanto mi mamá como mis tías, como la esposa de mi tía, o sea, que no es de mi sangre, pero terminó en mi familia, y algunas primas andamos mucho en esto. Entonces, tiene esos dones. Sí, es un camino muy bonito, o sea, puede ser, es algo que necesita constancia, pero es un camino súper bonito. Yo sí de verdad los invito a todos a de verdad sí conectar con esto y cortar con todos estos patrones, porque sí cambian mucho las cosas, cambian las relaciones con nuestras personas y también con nuestra familia de una manera increíble. Y sí los invito a todos como que pues a que conecten más y que se animen y que se atrevan a conectar con ellos y a sacarle provecho también a todo lo bonito que existe. O sea, que no todo es feo. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Marlene. Aquí antes de cerrar, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, yo estoy como ajamprema_mx. Si puedes ahí taguearme en el video para que lo puedan encontrar, porque está mucha gente batalla para encontrarlo. Y pues también ofrezco mis servicios, ya saben lo que quieran, aquí estoy a disposición para ustedes. Y no solamente eso, sino que también antes de despedirme les quiero recordar a todos que recuerden de verdad que si están ahorita aquí en este podcast escuchando este episodio es porque están sintiendo el llamado de sus ancestros. Yo con mucho gusto los puedo guiar por este camino y si deciden hacerlo solos, aviéntense, de verdad es algo muy bonito, empiecen a hacer conciencia y corten con todo eso que necesitan cortar para que puedan retomar las riendas de su vida y lograr todo lo que se proponen. Entonces sí, pues que todos estemos conscientes de esto, de que ya nuestro linaje nos está llamando porque se quiere liberar y pues por eso qué bueno que hayan llegado hasta el final.